Una chica que estudia la preparatoria me ha pedido que le aclare cuál es la diferencia o si existe diferencia alguna entre los pecados capitales y los pecados que claman a Dios. Con mucho gusto. Los pecados capitales son 7 y se llaman así porque de ellos se desprende el resto de todos los pecados que cometemos. Capital significa que concierne a la cabeza. Entonces cada uno de estos pecados capitales es la cabeza de un cuerpo de pecado que se manifiesta de diferentes maneras. Y estos pecados capitales son la lujuria, es decir, los actos sexuales desordenados, la gula, es decir, comer en exceso y beber en exceso, la avaricia, que consiste en la búsqueda desordenada y en la acumulación desordenada de riquezas. La pereza, que consiste en la incapacidad de hacerse cargo de la existencia de uno mismo. No querer trabajar, no querer estudiar, no querer hacer ejercicio, no querer rezar. La ira, que consiste en un sentimiento no controlado de enfado y de odio. La envidia, que consiste en sentir tristeza o sentir enojo por el bien ajeno. Molestarse o sentirse triste porque alguien más tiene cierta cosa o cierta cantidad de dinero o cierto tipo de empleo o cierta familia. La soberbia, que de hecho es el primero de todos los pecados, porque de este se derivan absolutamente todos, incluyendo los otros 6 pecados capitales, que consiste en sobrevalorar a la persona propia con respecto a los demás, sentirse superior a los demás, equipararse con Dios, incluso sentirse más que Dios. Los pecados que claman a Dios por su parte son un grupo de pecados que claramente en la Sagrada Escritura le reclaman a Dios su intervención. Son pecados que por su naturaleza hacen que las personas o hacen que la tierra misma reclame a Dios su intervención directa, incluso su venganza. No que Dios sea un vengador, no que Dios sea un justiciero, pero definitivamente que estos pecados son los que más ofenden a Dios y por ello se llaman pecados que claman a Dios o pecados que claman al cielo. Son el homicidio, matar a otros, la sodomía, los actos homosexuales, la esclavitud, la opresión de los pobres y de las viudas y la explotación. No pagar a los trabajadores los salarios justos. Claramente vemos en la Sagrada Escritura, decía, como cada uno de estos pecados reclaman la intervención directa de Dios. Por ejemplo, en el caso del homicidio, vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 10, cómo después de que se comete el primer homicidio en la tierra a consecuencia del pecado original de Adán y Eva, que de hecho es un pecado mayúsculo porque no se trata de un homicidio simple, sino de un fratricidio, un hermano que asesina a otro hermano, vemos que Dios interpela a Caín. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo, pues bien, maldito seas. Aquí tienes a Dios mismo maldiciendo a aquel que ha asesinado a su propio hermano. El homicidio se desprende de uno de los pecados capitales llevado al extremo, la ira precisamente. Y también la envidia en este caso. Caín sintió envidia de que Dios vio con buenos ojos la ofrenda del sacrificio que le ofreció su hermano Abel. Y eso lo hizo irritarse, perder el control y asesinarlo. Como ves, 2 pecados capitales desembocan en el asesinato. La ira y la envidia en este caso. El segundo pecado que clama a Dios, la sodomía, los actos homosexuales, están referidos en el libro del Génesis en el capítulo 18 a partir del versículo 20, donde dice el Señor, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no he de saberlo. Un pecado que en gran medida se desprende del pecado capital de la lujuria. El siguiente pecado que clama a Dios es la esclavitud, y este está referido en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en los versículos 7 al 10. Cuando el pueblo de Dios era oprimido por los egipcios, dijo el Señor, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores. Pues ya conozco sus sufrimientos, he bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Como ves, en cada uno de estos pecados que se han cometido, porque claman a Dios, Dios baja del cielo e interviene. En el caso de Caín, interviene maldiciendo a Caín y expulsándolo, echándolo lejos de la tierra de sus padres.
En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios interviene y deja caer sobre estas dos ciudades una tremenda lluvia de fuego y azufre que acaba aniquilándolas. En el caso de la esclavitud, Dios desciende y libera al pueblo de Dios, de los egipcios. Como ves, siempre Dios interviene cuando se cometen estos pecados. Por eso se llaman pecados que claman a Dios, porque como te decía, son pecados que reclaman la intervención directa de Dios. En el caso del pecado de la opresión al pobre y a la viuda, vemos en el capítulo 22 del libro del Éxodo, en los versículos 20 al 24, que dice Dios: no dejarás a viuda ni a huérfano. Si le dejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Así de fuerte habla Dios. Por supuesto, no bajará Dios con una espada, pero claramente Dios está hablando de que esto es un pecado mortal. Abusar de las viudas y de los huérfanos es un pecado mortal. Si alguien comete este pecado y nunca se arrepiente de él, por supuesto que va a ir a dar al infierno. Por eso es que es un pecado mortal. Y finalmente, al respecto del pecado de la explotación, el último pecado que clama a Dios, vemos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, en los versículos 14 y 15, que dice Dios: no explotarás al trabajador humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que reside en tus ciudades. Le dejarás cada día su salario sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Así, no clamará por ello al Señor contra ti, y no te cargarás con un pecado. Lógicamente, estos pecados de opresión a los pobres, a las viudas, este pecado de explotación, se desprenden del pecado capital de la avaricia. Este desordenado deseo de acumular riquezas provoca que las personas exploten a otros. ¿Para qué? Para tener más dinero a costa de pagar menos a sus trabajadores. Lo mismo en el caso de la esclavitud que cometieron aquellos egipcios en contra del pueblo de Dios. Es muy interesante que alguien pregunte acerca del pecado en estos tiempos, porque el pecado sigue vigente, tan vigente como siempre, y quizás expresado de algunas maneras más remarcadas en algunos casos. Y como que la gente ya no quiere hablar de pecado. Hoy incluso hay sacerdotes que ya le tienen miedo a la palabra pecado. Y por esta payasada, y perdóname que emplee este adjetivo, pero es que es la verdad, por esta payasada de la famosa corrección política, es que muchos no quieren decir la palabra pecado y mejor inventan otros terminajos para suavizar la realidad de las cosas, no sea que alguien se vaya a ofender porque alguien habla acerca de pecado. El problema es que cuando dejamos de hablar de pecado, las personas olvidan la gravedad del mismo. Las personas se confunden y piensan que las cosas no son pecado y por ende andan por la vida pecando por culpa de todos aquellos que por políticamente correctos han dejado de usar la palabra pecado, de usar la palabra infierno, de usar la palabra tentación. Todo esto es una realidad que nos somete y que debemos resistir. Y precisamente para poder resistir el pecado, necesitamos aprender a resistir los 7 pecados capitales. Es ahí donde debemos enfocar nuestra energía moral, en combatir los pecados capitales. Porque cometiendo estos pecados capitales podemos cometer todo el resto de los pecados que conocemos. ¿Cómo se combaten los pecados capitales? A través del ejercicio de las virtudes. Las virtudes son buenas costumbres que hacen a la persona humana más humana. Y cada uno de los pecados capitales tiene en contraparte una virtud humana que hace brazo de palanca para darle la vuelta y para ayudar a resistir estos pecados. Así, por ejemplo, para combatir el pecado de la soberbia hay que desarrollar la virtud de la humildad. Para combatir la avaricia hay que desarrollar la virtud de la generosidad, el hábito de compartir, el hábito de dar. Para combatir la lujuria hay que desarrollar la virtud de la castidad. Para combatir la ira es preciso desarrollar la paciencia. ¿Para qué? Para aprender a aguantar sin perder el control. Para combatir el pecado de la gula hay que desarrollar la virtud de la templanza que nos ayuda a moderar y a equilibrar el consumo del alimento, de la bebida. Para combatir el pecado capital de la envidia, la tristeza, el malestar porque el otro tiene, hay que desarrollar la virtud de la caridad. Aprender a amar a los demás. Y para combatir el pecado de la pereza, decían los filósofos antiguos que la pereza es la madre de todos los vicios. Pues claro, el que está ahí sin hacer nada tiene que entretenerse con algo y casi siempre se entretiene pecando. Pues para combatir el pecado de la pereza hay que desarrollar la virtud de la diligencia, la buena costumbre de esmerarse, de tener cuidado al ejecutar algo. Y todas estas virtudes se adquieren y se desarrollan a través de su ejercicio.
a través de su ejercicio. Es la única manera. No se puede aprender a ser virtuoso simplemente leyendo sobre las virtudes. Hay que vivir estas virtudes para poder ejercitarlas, desarrollarlas y así mantener a raya los 7 pecados capitales. Es el camino a una vida virtuosa. Este es el camino a ser buen hijo de Dios. A fin de cuentas, es el camino a la santidad. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.